Bienvenidos al Diplomado en Seguridad del Paciente. En esta ocasión vamos a ver el módulo del riesgo en la atención asistencial. ¿Qué es lo que buscamos con este módulo? Buscamos identificar primero los principales riesgos en la atención sanitaria a los que nos vamos a enfrentar o lo que nos enfrentamos como médicos, analizar cuáles son las causas que conllevan a que estos riesgos se presenten y conocer las medidas de prevención para estos riesgos, que es el objetivo final de este diplomado. Primero vamos a ver qué es el riesgo. El riesgo hace referencia a una probabilidad, a qué tan plausible es que se presente un efecto no deseado, negativo y sobre todo evitable que pueda afectar la salud del individuo, o aquella situación en la que se podría requerir un mayor consumo de bienes o servicios o tecnologías que hubieran podido evitarse en un principio. Estos son los ejemplos clásicos de prevención primaria y prevención secundaria que hemos aprendido en epidemiología o en salud pública. Los riesgos poblacionales se pueden dividir en tres categorías. El primero es el riesgo clínico poblacional, que hace referencia a aquellos riesgos propios de la población en generales relacionados con la salud pública que tienen que ver con los factores medioambientales del territorio, los servicios de salud disponibles o las conductas masivas de la población en general. El segundo es la gestión de riesgo clínico individual, que tiene que ver principalmente con la probabilidad de una enfermedad o de un daño, consecuencia de factores relacionados con la propia salud del individuo, que pueden ser la edad, el sexo, los antecedentes familiares o los estilos de vida propios de la persona. Y el tercero es el riesgo técnico en salud, que tiene que ver con los riesgos en daño relacionados con la propia atención asistencial que brindamos los médicos, odontólogos, enfermeros, etc. El problema principal con los riesgos es que están presentes en toda nuestra vida diaria, nos rodean, siempre están presentes, no tendemos a hacerles caso hasta que se hacen realidad, hasta que esto se materializa. Por ejemplo, nosotros nunca pensamos que el carro se nos va a dañar o se nos va a varar y vivimos tranquilamente conduciendo hasta el día que se vara y se daña el carro. Ese día podremos hacer dos cosas, o lamentarnos o despreocuparnos porque hemos pagado un seguro previniendo precisamente esos riesgos. Esa es la razón de ser de este diplomado en seguridad del paciente. Lo que busca es que la gente tenga una especie de seguro en el cual usted pueda asumir esos riesgos, gestionarlos y el día que se materialicen, pues usted tendrá cómo reaccionar ante ellos. Aunque lo principal siempre va a ser prevenir estos riesgos. El principal problema es la actitud de las personas hacia los riesgos. Siempre estamos con esa mentalidad de que nunca nos va a pasar nada y que eso no me pasa a mí, hasta el día que nos pasa. Y esta es la principal razón de ser también de este diplomado, tratar de hacer más visible esa cultura del riesgo, de asumir el riesgo, de identificar el riesgo para mejorar la percepción médica o de enfermería del riesgo asistencial. La principal razón de ser de este diplomado, no obstante, es la gestión del riesgo técnico y en ello nos vamos a enfocar en este diplomado. El riesgo técnico viene dado porque la atención sanitaria en salud es una actividad compleja. Ustedes pueden ver que hoy en día los hospitales o las clínicas cada vez utilizan más tecnología, viene dado por más interdisciplinaridad en el manejo de los pacientes y la necesidad de comunicar la atención en salud que brindamos a diferentes equipos dentro de la institución y también con las directivas y al propio paciente. Esta grave complejidad añadido a la atención asistencial es la principal causa que genera los riesgos técnicos. Los riesgos en la atención sanitaria pueden dar lugar a dos tipos de problemas de salud a los pacientes. Los riesgos clínicos, que son aquellos que afectan directamente al paciente en su integridad física o mental, y está el riesgo no clínico, que son aquellos que pueden causar perjuicios no físicos, sino materiales, económicos o morales al paciente. Estos son los pasos para realizar la gestión correcta del riesgo técnico. Primero, es lo que vamos a hacer durante este diplomado, que es sensibilizarse al riesgo. El mayor problema con el personal sanitario es que pecamos de exceso de confianza. Creemos que todo lo que hacemos está bien y somos inmunes a la autocrítica. El principal factor de este diplomado es quitarnos esos tabúes, quitarnos esa venda de los ojos y empezar a visualizar que en todo lo que hacemos hay riesgos. No para llegar a una paranoia o la medicina a la defensiva, sino para identificar los riesgos reales que pueden afectar a nuestros pacientes y, lo más importante, hacer algo al respecto para evitar ese perjuicio que se le puede causar al paciente.
Lo segundo es apropiar los conceptos de seguridad del paciente, que ustedes van a verlo en el módulo 3 del diplomado, en el cual se les va a enseñar cuáles son esos conceptos fundamentales como el concepto de evento adverso, el concepto de incidente, el concepto de acción insegura, el concepto de medidas o barreras de seguridad, que aclaro, en este diplomado preferiríamos usar el término medidas de seguridad antes que barreras de seguridad, pero en la literatura ustedes lo van a encontrar como barreras de seguridad, es lo mismo, y todos los conceptos que son necesarios como el de segundas víctimas para poder comprender lo que es la seguridad del paciente. Tercero es cómo identificar los riesgos propios en la institución donde yo trabajo. ¿Qué debo hacer yo como médico o como auditor o como persona encargada de calidad para hacer una identificación sistemática de los riesgos en la atención en salud que presta mi IPS? Cuarto es evaluar la probabilidad de ocurrencia de esos eventos, es decir, qué tan común es que ocurra un evento adverso determinado. Para eso es necesario clasificar los eventos mediante una taxonomía estándar, que el ministerio ya la provee, aunque a veces se queda corta, pero por ahora es suficiente, en el cual podemos identificar ciertos eventos adversos como importantes, por ejemplo, las caídas, las flebitis, las lesiones por presión, las reacciones adversas por medicamentos, y una vez conocida esa clasificación, poder cuantificar su aparición en un hospital, clínica, etcétera, para poder saber qué tanto impacto tendrán nuestras medidas preventivas o qué tan grande es la problemática o cuál se debería priorizar. Quinto está apropiar las medidas preventivas para los principales riesgos. En este diplomado no vamos a ver todos los riesgos que pueden ocurrir en un hospital, porque son muchos y de hecho cada vez encontramos más riesgos que antes no preveíamos, por ejemplo la broncoaspiración dentro de un contexto intrahospitalario, pero vamos a tratar de abordar los que tienen mayor impacto, mayor incidencia y que son comunes a la mayoría de centros hospitalarios o clínicas, para que ustedes a través de este diplomado comprendan cuáles son las medidas de seguridad, tanto como yo como profesional o como el hospital o como entidad administrativa, qué medidas se deben hacer para prevenir estos riesgos y el daño consecuente a los pacientes. Y sexto es evaluar la efectividad de las medidas aplicadas. ¿Cómo evalúo yo que esas medidas están funcionando? Que realmente estamos haciendo una diferencia en la atención de los pacientes. Eso lo veremos en el módulo 13 de este diplomado. En esta clase vamos a ver el primer tema de forma minuciosa, que son los riesgos. ¿Qué son los riesgos y cómo abordar esos riesgos en una institución en salud? Entonces tenemos los riesgos clínicos, que pueden existir una gran variedad. Estamos los errores en los diagnósticos o tratamientos, que son los más comunes y tienen que ver con descuidos o inexperticia que pueden llevar a un tratamiento equivocado al paciente. Tenemos, por ejemplo, las infecciones, que son uno de los riesgos más importantes en la atención en salud, que no se limitan solamente a la atención en salud intrahospitalaria, pero también la atención en salud ambulatoria. Podemos propiciar la transmisión de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las enfermedades virales tipo influenza, COVID, etcétera, se pueden transmitir en un contexto de consulta externa, sobre todo si no hay un adecuado lavado de manos entre paciente y paciente visto en la consulta ambulatoria. Pero las infecciones son uno de los problemas más importantes de la atención en salud y uno de los retos principales para prevenir daños severos en los pacientes. Tenemos las reacciones adversas a medicamentos, que son mucho más comunes de lo que pensamos. El problema es que no las identificamos, uno, porque no las tenemos presentes, o dos, porque no le explicamos al paciente cuáles pueden ser esas reacciones adversas, el paciente no nos la comunica, y a veces cuando son leves el paciente no les da importancia, pero poco a poco pueden llegar a causar un perjuicio. Y es importante identificar todas las reacciones adversas a los medicamentos para mejorar el sistema de farmacovigilancia. Ese es un tema que ustedes verán de forma más detallada en uno de los módulos del diplomado. Tenemos las caídas, que es otro evento muy importante en la atención ya intrahospitalaria, pero no crean, también en la atención ambulatoria pueden ocurrir caídas graves, y han ocurrido caídas graves por pecar de confianza, exceso de confianza en lo que estamos haciendo. Y las caídas son un tema complejo que no se resuelve simplemente echándole todo el trabajo a enfermería, sino que también tiene un gran papel el médico en la prevención de este evento adverso que es tan común en las instituciones hospitalarias. Tenemos los errores en la medicación, que es otro problema muy común, en la cual la prescripción de medicamentos puede conllevar a efectos deleterios en el paciente por errores de atención, errores de conocimiento o por no tener en cuenta las normas de conciliación medicamentosa o de reconciliación y verificación de interacciones medicamentosas. Esto lo veremos en un módulo específicamente dentro del diplomado. Aquí les traigo el ejemplo que suelo dar en estas presentaciones de seguridad del paciente, un ejemplo de lo que es un evento adverso. Eso que estamos viendo acá
es una radiografía de tórax. Este era un paciente que estaba hospitalizado en una sala general de cirugía y me llamaron para contarme, un médico hospitalero me acusó que el paciente llevaba 3 días hospitalizado y que tenía una orden de extracción de líquido pleural mediante una aguja y una jeringa. Y el médico me contó que le extrañaba 2 cosas. Uno, que le hubieran ordenado extraer el líquido así, en lugar de una trocostomía, que ustedes saben que eso es lo principal que se hace. Y lo segundo, que no le salía casi nada. Al ir a revisar al paciente, me mostraron esta radiografía y en ella encontré algo muy curioso apenas la vi. El paciente efectivamente tenía aquí puesto, en la parte de atrás de la espalda, tenía puesta un catéter venoso común y corriente con un tapón, y por ahí es donde le estaban sacando el líquido al paciente. Cuando vi la radiografía noté algo curioso. Vean allá arriba que dice derecha, que implicaba que este es el lado derecho, pero al revisar la radiografía encontré algo, que esto de acá es la aurícula derecha del corazón, no era el ventrículo izquierdo. Entonces me asaltó la duda junto con el médico que nos le hice notar ese problema, y inmediatamente bajamos al médico a tomar otra radiografía, pero ya esta vez estuve yo presente en todo el proceso de la toma de la radiografía y la marcación de la lateralidad de la radiografía, y salió esta. Como pueden ver, estaba al revés la radiografía. ¿Qué era lo que había pasado? El técnico de rayos X ese día se le olvidó colocar una monedita que era la que usaba como guía de lateralidad. No hizo la revisión técnica que tenía que hacer de la lateralidad, sino que se confió. En ese momento se le olvidó poner la monedita, y cuando fue a colocar la marquita del lado, no sabía cuál lado era y puso cualquiera. Y no informó al médico ni a nadie de que había hecho eso de manera no técnica. Luego, cuando el especialista en urgencias revisó la radiografía anterior, pues él vio efectivamente el derrame pleural masivo en el lado derecho, y le colocó, además que fue raro, que le colocó fue ese catéter en lugar de una toracostomía, y no le salía casi nada, le salía un poquito de líquido, pero eso pasaba porque aquí se ve que tiene un pequeño derrame pleural. O sea, ahí tenía un derrame pleural a la derecha, pero era muy pequeñito, y eso era lo que daba esa pequeña cantidad de líquido que drenaba. Pero el problema del paciente no se resolvió con esa intervención. El paciente siguió 3 días con el problema de base, y todo porque no se hizo la tarea que debía hacerse. Estos son los errores de la atención que quiero llamar la atención en este diplomado, para que entendamos que un error puede pasar por detalles pequeños, y la complejidad de la atención de un paciente, cómo nos puede llevar a esos errores. En este caso intervinieron el técnico de rayos X que hizo el error, luego estuvo el médico de urgencias que no detectó el error, luego estuvo el especialista de urgencias que no detectó el error y cometió otro error más. Además de esto, no auscultó al paciente para verificar dónde colocar la agujita que colocó, no hizo la percusión para también delimitar el área del derrame. Con eso se ha dado cuenta que había una diferencia con la radiografía. Simplemente confió, pecado de confianza, pecado de exceso de confianza más bien, y hizo una intervención que, uno, no resolvió al paciente, y 2, hizo que el paciente durara varios días sin resolver el problema. A la final nos tocó llamar a un cirujano, informar al paciente lo que había pasado y hacer una toracostomía como Dios manda, y con eso el paciente se alivió ya rápidamente. Pero ese es un ejemplo perfecto de un evento adverso que es 100% prevenible. Estos errores que pueden ocurrir en cualquier momento en una atención médica, debemos verlo como una obligación ética y además legal, y para poder realizar esta prevención se requiere una aproximación sistemática para la identificación y gestión de esos riesgos, que es lo que propone un programa o una política de seguridad del paciente. Por lo anterior, es muy importante que nosotros como clínicos, médicos, enfermeras, odontólogos, terapeutas, etcétera, mantengamos una actitud proactiva y que tratemos de anticiparnos a los riesgos de cada procedimiento que vayamos a realizar. Por ejemplo, cada vez que yo como enfermera vaya a canalizar a un paciente, tengo que decir, uy, este paciente lo voy a canalizar. ¿Qué puede pasar o qué puede salir mal si canalizo a este paciente? ¿Qué puede salir mal? Que le produzca una flebitis, que le haga una extravasación, que le ocasione una infección del torrente circulatorio. Es decir, cosas que pueden pasar. Anticipándome esos riesgos, yo tomo las medidas para prevenir que eso ocurra. Entonces yo me lavo las manos muy bien antes de aplicar un medicamento intravenoso, reviso muy bien el calibre de la vena junto con el calibre del catéter, y así yo voy tomando medidas estándar para prevenir esos riesgos. Es muy sencillo.
Por ejemplo, yo antes de chuzar un paciente, perdón la expresión, chuzar un paciente para colocarle un catéter o un tubo de toracostomía, pues yo tengo no simplemente revisar la radiografía, también tengo que revisar la auscultación de los campos pulmonares y la percusión para limitar el tamaño del derrame pleural. Haciendo dos pasos muy sencillos que todos conocemos de la semiología básica, pues se hubiera evitado, por ejemplo, el evento adverso que vimos ahorita. Y eso se trata este diplomado, fomentar en los clínicos esa actitud proactiva de abandonar el exceso de confianza, mantener la mente abierta para poder identificar y gestionar los riesgos en salud que se nos presentan día a día en cada una de las actuaciones que realizamos. ¿Cómo afectan estos riesgos la vida de las personas? Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros hagamos algo al respecto de los riesgos asistenciales? Es por un concepto que se llama el riesgo técnico. Resulta que nosotros tenemos un principio que está en el juramento de Hipócrates, que es no hacer daño. Y no hacer daño a veces lo dejamos un poquito como no tan trascendental en nuestra vida como médicos. Pero esa parte de hacer daño es la más importante del principio del juramento hipocrático. ¿Por qué? Porque toda atención clínica es una atención que genera un riesgo sobre los pacientes, por pequeña que sea. Prescribir un acetaminofén puede llevar a una lesión hepática. Entonces podemos ver con este pequeño ejemplo que cualquier intervención que hagamos conlleva un riesgo en el paciente. ¿Un riesgo sobre qué? Sobre algo que se llama el capital en salud. ¿Qué es el capital en salud? El capital en salud, en palabras cortas, es lo que nos cobran los jueces cuando hay una sentencia por negligencia médica que nos lo cobran en dinero. Lo que es el capital de salud lo trasladan a capital en efectivo. ¿Qué es ese capital de salud entonces que se cuantifica como un daño para reparación? Pues es este. El capital en salud es la capacidad o el gradiente de competencia que tiene la persona para llevar una vida autónoma y poder realizar su plan de vida. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en el entorno hogar cuando somos pequeños el capital de salud es poquito. A medida que vamos creciendo y ganando autonomía porque tenemos más capital de salud y más habilidades motrices y mentales, pues vamos aumentando nuestro capital de salud hasta el pico de la vida adulta en el cual tenemos el máximo capital de salud para poder realizar nuestros sueños de ir a la universidad, trabajar, viajar, etc. Conforme pasan los años, el capital de salud va disminuyendo por los achaques y la pérdida funcional propia de la edad. Claro que esto también depende, porque en el envejecimiento activo se trata de conservar precisamente ese capital de salud, hasta que llegará la muerte en la cual ya se pierde completamente el capital de salud. Y aquí vemos en el gráfico, por ejemplo, cómo algunas enfermedades, algunas condiciones pueden llegar a producir una pérdida del capital de salud. Por ejemplo, desde la temprana infancia, un niño no vacunado contra polio podría llegar a desarrollar una parálisis o una lesión en los miembros, en las extremidades inferiores, que le impida, por ejemplo, cumplir su sueño de ser futbolista. Entonces el niño ya queda con una disminución de su capital de salud que le impide realizar cosas que él quisiera, porque ya no tiene la autonomía, la competencia o la capacidad de realizarlas. Todo por un daño que le mermó su capacidad o su capital de salud. También tenemos las enfermedades transitorias, la gripa, etcétera, que pueden provocar una pérdida transitoria del capital de salud, que eso es lo que la EPS reconoce como la incapacidad médica, que se la paga usted la EPS como parte del riesgo actuarial que ellas cubren. Entonces, por esa razón, cuando usted se incapacita y paga EPS como cotizante, a usted le reconoce una cantidad de dinero que es básicamente el reconocimiento de ese capital de salud, esa pérdida transitoria de capital de salud, que se traduce en pérdida de días laborales, y eso es lo que le pagan en la capacidad. Entonces, todo eso está dentro de lo que se llama el concepto del capital de salud. Entonces, cuando hay un evento adverso grave que afecta la vida de la persona, afecta su salud, afecta su capacidad de autonomía, por ejemplo, un paciente hospitalizado que se cae, se fractura la cadera y queda con una limitación para la marcha, eso es lo que cobran después como capital de salud en años de vida perdidos, etcétera, y eso es lo que nos lleva a la responsabilidad médica. Entonces, la gestión de los riesgos es muy importante porque tiene que ver con el capital de salud. No lo veamos simplemente en las demandas médicas y la plata, no. Veámoslo en el sentido de que el capital de salud es la capacidad de persona de lograr la vida que quiere, de ser feliz. Y cuando se la arrebata, estamos violando un derecho que es el principal, que es el de la dignidad humana. Y por eso se hace tanto énfasis últimamente, desde hace unos 20 años, bueno, no tan últimamente, pero los últimos 20 años, en la importancia de la prevención de los riesgos asociados con la atención en salud. Además del daño físico en el capital de salud o emocional, que también puede ser capital de salud en la persona, el otro problema es que los daños producidos por los errores médicos o los errores en la atención dañan
varios de los supuestos en los que se cimenta la confianza del público en la profesión y que nos permiten tener la autonomía profesional que disfruta la profesión médica en estos momentos. Recordemos que esos pilares que sustentan la confianza del público en la profesión médica, no solo médica, enfermería y odontología, es la maestría técnica, que es que sepamos lo que estamos haciendo y seamos expertos. La otra es la confianza de la persona en que vamos a hacer las cosas bien y con la metodología apropiada y éticamente. Y lo último es la autorregulación, que es la más importante, con la cual, si se comete un error o hay una falla dentro del proceso médico de enfermería o odontología, la propia profesión, el propio profesional toma las medidas conducentes para subsanar ese error y evitar que se repita. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la gestión de eventos adversos en el último módulo del diplomado. Entonces, ¿qué es lo más importante para las personas de calidad y para los médicos o para los programas de seguridad del paciente, incluso dentro de un equipo de trabajo? Lo primero es la educación y la sensibilización. Todo el personal asistencial, desde el camillero hasta el especialista más otro especialista, debe recibir una inducción sobre los riesgos propios en la IPS donde trabaja. Hay IPS donde hay más riesgos que en otras. Por ejemplo, acá en el Quindío pueden haber clínicas donde el riesgo de caídas es mucho más importante. En otras clínicas el riesgo de caída ya está controlado y no es tan importante. En unas clínicas las infecciones de sitio operatorio pueden ser más importantes para tener en cuenta que en otras instituciones donde el riesgo está controlado. Entonces es muy importante que cada entidad donde usted vaya a trabajar y cada entidad en sí misma de calidad aprendan a identificar y a tener un ranking de priorización de estos riesgos para que la gente los conozca, para aumentar la percepción del riesgo. Luego está el enfoque, que debe ser proactivo hacia la adopción voluntaria, esto es muy importante, voluntaria y por convicción de las medidas de seguridad estandarizadas. Toda institución, a partir de las oficinas de calidad y las sugerencias científicas asistenciales, debe determinar unos estándares de atención que se deben cumplir. Por ejemplo, que todo personal médico debe lavarse las manos entre paciente y paciente durante la ronda asistencial, o que todo el personal de enfermería que suministra un medicamento a un paciente verifique con la manilla de identificación y preguntándole al paciente y con el CAR de este medicamentos, verificando la identidad del paciente de manera doble o triplemente redundante para asegurarse que ese medicamento sí es el de ese paciente. Entonces son medidas estándares que son directrices propias de la institución que el personal debe conocer y que el hospital debe enforzar su acatamiento. Pero más que hacer que lo acaten como una medida obligatoria, es informarles por qué es importante que lo hagan para que de manera voluntaria y por pura convicción la gente quiera hacerlo o lo adopte como una rutina propia de su trabajo día a día en la atención de pacientes. Y por último, y este es el más importante de todo, se requiere un estilo de liderazgo basado en valores compartidos. Si el coordinador de la especialidad de cirugía no le gusta lavarse las manos haciendo la ronda asistencial, pues ese ejemplo no funcionará para el resto del personal. Si el médico no saluda a sus pacientes por el nombre cuando está haciendo ronda, los identifica plenamente por el nombre, por los apellidos, no conoce sus alergias, no conoce sus riesgos en la atención, pues el personal que está adscrito a lo que es dependiente de él, pues no lo va a hacer tampoco, porque si el que lidera no da ejemplo, de ahí para abajo se pierde toda esa cultura del ejemplo basado en el liderazgo. Entonces es muy importante que con una institución de salud establezca un liderazgo clínico administrativo, lo haga priorizando a aquellas personas que comparten esos valores principales de la institución. Por eso en instituciones modernas ustedes van a ver que las instituciones hablan de principios y de valores. Es importante que esos valores, cuando una gerencia asume el cargo o una administración asume un cargo, revise esos valores, porque esos valores deben ser compartidos en toda la institución y deben priorizar la seguridad y la efectividad de la atención, más que cosas etéreas que muchas veces son las que ponen cuando hablamos de misión, visión y valores. Esta parte puede parecer, y muchas veces parece una bobada administrativa, pero es muy importante como vemos acá, porque si establece un valor como la prevención de los riesgos, entonces de ahí en adelante todo el personal administrativo de nivel gerencial y las coordinaciones y los mandos medios de para abajo tienen que empezar a permear siempre de arriba hacia abajo en esa cultura de la prevención de los riesgos asistenciales. No puede ser como sucede en el pasado, que tratáramos de hacer que fuera de abajo hacia arriba, donde la percepción de riesgo asistencial se permeara por la institución. ¿Cuáles son los valores compartidos que una institución de salud debe promover en sus líderes de calidad y sus líderes asistenciales? El respeto por la vida y la salud es el más importante y el principal. Los líderes deben ser responsables de sus acciones y las acciones de sus equipos.
Entonces esto se llama tareas encomendadas, en la cual a un líder, por ejemplo el líder del quirófano, se le encarga unas tareas encomendadas garantizando la calidad de la atención, que es que las cirugías se empiecen temprano, que la gente realice el lavado de manos prequirúrgico como está ordenado, que dentro del quirófano se conserve una etiqueta de quirófano adecuada para prevenir riesgos, que las personas que estén dentro de la cirugía no estén distraídas con el celular, etcétera, que cuando el paciente sale en recuperación, el anestesiólogo esté pendiente del paciente hasta que egresa de la sala de recuperación. Es decir, son normas de conducta que el coordinador es el que debe responder por ellas. Y cuando dentro del quirófano, por ejemplo, por dar cualquier un ejemplo, se falla en una de estas condiciones, pues el que debe responder ante la alta gerencia es el coordinador del quirófano. Y él debe responder por sus subalternos. Entonces, crear esa cultura de responsabilidades es lo que hace que los equipos ganen en eficiencia. Cuando esas culturas de responsabilidades, cuando no se asume responsabilidades por los fallos, no quiere decir que se castiguen y que se despida, sino simplemente asumir la responsabilidad de que si hay un fallo, se hagan las medidas para atender al mejoramiento. Si estas medidas no existen de responsabilidad, pues entonces los procesos no funcionan y es cuando vemos la mayor parte de los problemas de eventos adversos en las instituciones. Tercero es fomentar la colaboración entre los diferentes miembros de la organización. Entonces, organizaciones donde la farmacia odia enfermería, enfermería odia a los médicos odian a los internos y así sucesivamente, son organizaciones que no pueden funcionar porque cuando todos los subsistemas del sistema mayor están enfrentados en lugar de colaborar, lo único que provocan es que el sistema colapse. Entonces es importante fomentar una cultura de colaboración, siempre dentro del respeto, entre las diferentes áreas que tratan al paciente para que todo el proceso asistencial funcione adecuadamente. Todos hacemos parte de un engranaje, una maquinaria que se encarga de producir salud en los pacientes. Cuando un engranaje, esa maquinaria falla, es cuando se observan los eventos adversos. Eso lo veremos en su momento cuando veamos las barreras de seguridad. Y por último es fomentar la innovación para mejorar la seguridad en el sector salud. A veces nos quedamos contentos con lo que hacemos, pero muchas veces hay cosas que se pueden hacer mejor. Por ejemplo, las úlceras por presión. Típicamente pensamos que la prevención de úlceras por presión pasaba con que la enfermera volteara al paciente cada 3 horas, estuviera pendiente, le echara cremitas y ya, pero nos hemos dado cuenta de que eso no puede abarcar más allá del 80% de los pacientes con riesgo. Hay otras medidas que requieren tecnologías de apósitos, tecnologías de colchones neumáticos, para prevenir úlceras por presión, etcétera, que ayudarían bastante a mejorar y a llegar a una eficiencia del 100% en la prevención de las úlceras por presión. Y así es con todos los problemas de seguridad del paciente que se encuentre. Siempre hay espacio para la innovación y es importante que las instituciones estén abiertas a la innovación en estos campos y hagan las inversiones necesarias siempre para fomentar un mejor desenlace clínico en los pacientes relacionado con los eventos adversos. Los líderes que adoptan un estilo de liderazgo basado en valores compartidos pueden promover la seguridad en la atención salud de las siguientes maneras: comunicando los valores a sus subalternos, profesionales sanitarios, demostrando los valores con sus propias acciones. Y yo, como coordinador de un servicio asistencial, lo primero que hago al llegar es pasar la ronda con mi equipo y ver qué es lo que está fallando en la identificación de los pacientes, la gestión de los riesgos de los pacientes. Si me conozco el servicio en general, cómo está funcionando, si me lavo las manos, si verifico que las barandas de todas las camas estén arriba, si verifico que los pacientes con delirium estén plenamente identificados y se toman las medidas preventivas. Ese ejemplo es lo que permea los subalternos, médicos, enfermeras, otros especialistas, para que asuman y adopten esas medidas. Pero si el líder no da el ejemplo, pues entonces ahí es donde tenemos el principal problema para que la cultura cambie. Luego tenemos la creación de un entorno en el que los profesionales sanitarios se sientan seguros para hablar de seguridad. Muchas veces todavía vivimos con el tema del castigo hacia los errores. Vemos a la persona que yerra como un paria, como un descuidado, siempre de manera negativa, y lo que buscamos es castigarlo, ya sea despidiéndolo, mandándolo memorando, ridiculizándolo frente a todos, diciéndole bruto, porque hizo eso. Eso es un problema. Porque no hay nada más difícil que admitir un error. Además de que es muy difícil admitir un error, si el entorno en el que yo estoy y cometo el error es punitivo, negativo u hostil hacia la persona que comete el error, pues eso va a generar prácticamente que yo no reporte mis errores y fomento es una cultura de tape-tape, en la cual los errores no se ven como parte normal de la vida y como una meta para ir corrigiendo mi propia práctica, sino que simplemente es tapar y nunca se corrigen, lo cual a la final conlleva a
daños en los pacientes o a empeorar la calidad de la atención en nuestras instituciones. Entonces es muy importante que los líderes fomenten un entorno que no sea nocivo, en el cual no haya castigo por el reporte de un evento, que no se vea como que yo estoy sapeando al compañero, que yo estoy tratando de dañar a alguien, sino que yo reporto el error porque éticamente tengo la responsabilidad de identificar los fallos en mi proceso para encontrar las causas subyacentes, tratar de arreglarlas con el coordinador y con la institución para que ese error no se repita. Recordemos que aquel que no hace nada nunca se equivoca. Cuando se hace algo es cuando se equivoca y siempre nos vamos a equivocar, pero lo importante no es tanto la equivocación que cometemos, sino cómo abordamos el error humano para corregir y mejorar cada día más. Ahora sí entramos en materia de lo que es el riesgo técnico y la seguridad del paciente. Como dicen los pajaritos, es mejor prepararse y prevenir que reparar y arrepentirse. Quédense con esa reflexión que es muy importante, no solamente para la seguridad del paciente, sino para todo en la vida. La seguridad es una necesidad permanente del ser humano. Dentro de la escala de la pirámide de Maslow, que es la que están viendo allá, veamos que la seguridad está muy cerca de la base de lo que son las necesidades fundamentales, solamente superada por la necesidad de respirar, alimentarse, descansar, la homeostasis, la sexualidad y el amor. Solo a esa le gana necesidad a la ansiedad o la necesidad de seguridad física. Sentirnos seguros es muy importante, pero para poder sentirnos seguros tiene que haber confianza en que se va a hacer lo que se requiere hacer para estar seguros de algo. Entonces sentirse seguro es una necesidad que solo se consigue mediante la sustracción o neutralización de las situaciones de peligro, las situaciones que conllevan un riesgo. Y esto precisamente es lo que busca un programa de seguridad del paciente: sustraer o eliminar las causas de riesgos o neutralizarlas o mitigarlas dentro de las posibilidades tecnológicas o técnicas o humanas de la institución. ¿Para qué? Para que la confianza del público en la atención se restablezca y mejore. La atención médica actual es un logro maravilloso del ser humano. Hemos logrado avanzar hasta donde nunca nos hubiéramos imaginado hace 200 años. Hoy en día podemos hacer cirugías sin dolor, incluso podemos hacer cirugías con mínimas invasiones en el paciente, con secuelas mínimas en cuanto a la invasión, por ejemplo las cirugías laparoscópicas. Tenemos acceso a drogas que son mucho más seguras que antes. Recordemos, por ejemplo, que antiguamente los medicamentos con efecto anticolinérgico potente eran muy comunes, como la difenhidramina o los antidepresivos tricíclicos. Hoy en día disponemos de medicamentos de segunda, tercera, cuarta generación que ya no poseen esos efectos que eran nocivos o que producían tanta disconfort en los pacientes, y así sucesivamente la medicina ha logrado ser cada vez más superespecializada, pero ese logro de la medicina moderna ha traído un costo, que ese aumento en la complejidad es lo que ha aumentado la probabilidad de errores en la atención. Mientras más complejo sea un mecanismo, pues más probabilidades de que un fallo ocurra o que el fallo sea más costoso. Por ejemplo, ¿dónde es más frecuente que se presenten fallos? ¿En un triciclo o en un vehículo? Entonces, claro, el triciclo es muy simple, tiene menos probabilidades de que presente fallos por su propia simpleza. En cambio, un vehículo, un automóvil, pues tiene muchas más partes que pueden fallar, y eso conlleva que incluso la fabricación del vehículo sea tan estricta, precisamente buscando esos puntos de falla para que los carros sean más seguros. Pero al ser más complejo, se requiere un esfuerzo mayor para hacerlo más seguro. Así es también la atención asistencial. Mientras más compleja sea la atención asistencial, mayor tiene que ser el esfuerzo para prevenir los errores o las equivocaciones que pueden ocurrir debido a la propia complejidad de la atención. A medida que se hace más complejo, entonces se tiene que resolver procesos estandarizados. El ejemplo clásico siempre es el de la aviación. La aviación es un proceso complejo, de hecho es un milagro que una máquina tan pesada pueda volar y llevarnos por el aire, pero ese logro tan maravilloso requiere máquinas muy complejas, sistemas muy complejos de control aéreo y de gestión de los aeropuertos, etcétera, y los pasajeros, y eso ha requerido que se introduzcan procesos estandarizados, listados de chequeo, que todo el personal involucrado en un vuelo, desde el que vende los tiquetes hasta el que realiza los pasabordos, el piloto, las azafatas, tienen que cumplir para garantizar de que el viaje desde el sitio A al sitio B ocurra sin contratiempos, que es lo que siempre esperamos de un viaje en avión. En la atención en salud es exactamente lo mismo. Hay una serie de procesos muy complejos desde que el paciente consulta urgencias, es valorado por la especialidad, es hospitalizado, se le piden exámenes, se le piden radiografías, tomografías, resonancias,
incluso procedimientos quirúrgicos complejos y luego tratamientos de cierta cantidad de tiempo, interacción con otras especialidades o con otras profesiones para lograr pasar de un punto A en el cual yo estoy enfermo a un punto B en el cual estoy sano recuperando. Igual como en la aviación. Entonces, esos procesos cada vez más complejos requieren procesos estandarizados y esos procesos estandarizados es lo que en habilitación ustedes van a conocer como procesos prioritarios, que son básicamente los protocolos que establecen el paso a paso para realizar ciertos procedimientos que conllevan un riesgo. Por ejemplo, toda institución por habilitación debe tener un protocolo de cateterismo vesical, diciendo cómo es que se hace correctamente un cateterismo vesical. ¿Para qué queremos hacer un cateterismo vesical de manera correcta? Para evitar traumas uretrales y para evitar infecciones urinarias. También debe tener un protocolo de venopunción, por ejemplo. ¿Para qué queremos un protocolo de venopunción? Pues para evitar las flebitis y para evitar las infecciones derivadas del torrente sanguíneo derivadas de catéteres venosos. Entonces, esos procesos estandarizados son muy importantes. Y toda persona que trabaja en una institución de salud debe conocer esos procesos institucionales estandarizados para llevarlos a cabo correctamente y también deben ser vigilados para verificar de que se cumplan correctamente. Y por último, es muy importante en cuanto a la cultura de seguridad que entendamos que cuidar no es algo que hacemos, cuidar es una actitud. Es la actitud para anticiparnos a los errores e ir más allá de lo que nos da, lo que se da por sentado. No es simplemente yo ir y ver al paciente, y formularlo y hacerle exámenes, sino anticiparme a los riesgos de eso que estoy haciendo yo con el paciente. No simplemente hacer lo que me obligan a hacer por contrato o por convenio, sino realmente velar por la integridad física y el capital de salud de ese paciente, que es una persona y es una familia atada a esa persona que yo estoy cuidando en ese momento cuando estoy realizando la atención asistencial. Entonces, es muy importante que la gente, dentro de lo que es la cultura de seguridad del paciente y la transformación cultural, pasen de un estado en el cual pasen de A, de venir a trabajar en el centro de salud o al hospital, a B, que es que yo vengo aquí es a cuidar a mi prójimo, a cuidar a mis pacientes y a sus familias. La definición de seguridad del paciente del Ministerio de Salud es esta. Seguridad del paciente para el Ministerio de Salud es un conjunto de estructuras, procesos, instrumentos y metodologías que están basados en evidencia, que lo que buscan es minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante el proceso de atención o de mitigar sus consecuencias. En esta definición tenemos entonces tres elementos fundamentales, que son que hay una estructura que viene dada por una política de seguridad que especifica la visión que tiene la organización respecto a la protección de la seguridad en la atención. Segundo, un programa de seguridad que es el que hace realidad esa política. Y tercero, las personas que realizan y sus instrumentos de trabajo para poder prevenir los eventos adversos. Esa es la estructura. El segundo punto es que es científicamente válido o científicamente riguroso lo que hace un programa de seguridad del paciente. Todas las medidas que se aplican desde seguridad del paciente están soportadas en la evidencia. Por ejemplo, las profilaxis antibióticas en cirugía están basadas en la evidencia y son universalmente aceptadas y ya son prácticamente canon en cuanto a cómo prevenimos las infecciones de sitio operatorio durante los procedimientos quirúrgicos, a qué pacientes se les debe aplicar profilaxis, a cuáles no, y según qué tipo de patología, qué profilaxis necesita el paciente. Eso no es algo que se inventan los programas de seguridad del paciente, eso es algo que se ha estudiado, tiene estudios muy rigurosos, los institutos de salud de otros países como el CDC avalan esas recomendaciones y son necesarias para prevenir eventos adversos. Esto hace que seguridad del paciente plantee elementos que están basados en la evidencia y esto hace que la seguridad del paciente sea también parte de la medicina holística. Así como en medicina interna vemos el EPOG o el infarto agudo de miocardio, los cuales están normados su manejo con base a recomendaciones basadas en la evidencia en estudios multicéntricos como las guías europeas o las norteamericanas. Seguridad del paciente también hace lo mismo. Entonces, las personas encargadas de seguridad del paciente indagan sobre experiencias exitosas o sobre literatura mundial sobre cuáles son las medidas más efectivas para prevenir los eventos adversos que se presentan. Y por eso es muy importante y deberían todas las instituciones de formación de profesionales de salud tener cátedras de seguridad del paciente, porque realmente hacen parte de la formación médica. Y por último, ¿qué es lo que busca la seguridad del paciente? Pues evitar los eventos adversos, que es lo que desearíamos todos, que nunca ocurrieran eventos adversos, pero hay que entender una cosa, muchas veces no podemos evitar un evento adverso. Eventos adversos que a pesar de todo lo que hagamos ocurrirá, pero lo que sí podemos hacer es mitigar el impacto en el capital de salud de ese evento adverso. Bueno, como les decía, la seguridad del paciente hace parte de lo que es
el experticio médico, el experticio de enfermería, el experticio de odontología, porque para ello requiere estudio. Yo simplemente no puedo decir quiero ser seguro y solo por quererlo voy a ser seguro. Tengo que estudiar, tengo que conocer. Afortunadamente existen muchos mecanismos para aprender. Están las guías del Ministerio de Salud en cuanto a las guías de buenas prácticas de seguridad del paciente. También tenemos estos diplomados en seguridad del paciente donde les vamos a brindar mucha la información que ustedes requieren para poder brindar una atención más segura en su institución o en su hospital. Y hay que recordar que la seguridad del paciente básicamente es lo que cada uno de nosotros de manera consciente, o sea, con la actitud de cuidar, pero también con la competencia clínica, o sea, con el conocimiento, realizo cada día para identificar, anticiparme y reducir los riesgos que están asociados a mi práctica profesional. Entonces yo como odontólogo sé que tengo ciertos eventos adversos más probables cuando veo a un paciente, que es equivocarme de paciente, que eso puede pasar, equivocarme de pieza dental, que también puede pasar, un error de obturación, o colocar la calza, o que la calza quede mal sellada, que también puede pasar. Es decir, son cosas que yo debo saber que pueden ocurrir y debo anticiparme esos riesgos. Yo como enfermera tengo riesgos también propios, como al canalizar un paciente o al cuidar una toracostomía, cuidarla y cuantificarla bien, o al hacer un balance de líquidos, hacerlo correctamente porque de ello depende de la vida de alguien. Yo tengo que identificar los riesgos de lo que estoy haciendo y actuar con la actitud de cuidado y con la competencia de que estoy haciendo bien la tarea que se me ha encomendado. Igual pasa con la parte de médicos generales y especialistas. Ahora vamos a hablar del error humano. Esto es una parte difícil porque en las academias nos enseñan cómo hacer las cosas bien, pero siempre falla en educarnos sobre el error humano. Nos hablan de que vamos a hacer las cosas bien, cómo identificar una patología bien, cómo diagnosticarla correctamente, cómo tratarla correctamente, pero nunca o casi nunca nos hablan de qué puede salir mal en esas prácticas profesionales que vamos a llevar a cabo o que llevamos a cabo. El error humano suele ser un tabú entre nosotros porque a nadie le gusta admitir que está equivocado, pero nos equivocamos. Nos equivocamos porque somos humanos y es importante aceptar esa realidad y encararla de forma sana y no de forma negativa o patológica que implica encubrimiento, y el encubrimiento implica que nunca vamos a mejorar ese error, y ese error perpetuado es lo que lleva a daños en los pacientes. Entonces los errores son la manifestación más visible de que somos humanos, y solo aquel que hace algo, como les dije ahorita, es el que se equivoca. Si usted no hace nada, no se equivoca, pero si usted es proactivo y quiere hacer algo, usted va a cometer errores, y esos errores usted va a aprender para ser mejor si tiene la actitud correcta para abordarlos. ¿Por qué se producen los errores? Pues primero se produce porque o no se cumple con el plan establecido o porque se aplica un plan incorrecto. Los errores en la atención en salud básicamente son la diferencia entre lo que se hizo en contra de lo que se debería haber hecho. Y el ejemplo más claro lo tenemos en lo que les mostré ahorita en la radiografía de tórax. ¿Qué debe haber hecho el técnico a rayos X? Él tenía que haber puesto la placa, haberla identificado correctamente, y si no lo hizo correctamente y tenía dudas de la lateralidad y le tocó adivinar, informar: no, esta placa no la pude identificar correctamente la lateralidad, por favor venga, tomo otra. Sí, más irradiación, pero identificar que eso pasó, advertir que está el error ahí. Luego está la parte médica, que no realizó lo que tenía que haber hecho, que era auscultar y percutir al paciente para identificar plenamente primero el lado y luego la amplitud o la extensión del derrame pleural antes de chuzar al paciente. Yo, como siempre le digo a mi gente, antes de chuzar piénselo 2 o 3 veces qué es lo que va a hacer y por qué lo está haciendo, y ahí sí, no así a lo maldita sea, porque eso es lo que ocasiona los errores en la atención. Entonces, los errores en la atención siempre tienen que ver en ese concepto: lo que se hizo, que ocasionó el daño o casi daño en contra de lo que estaba normado por protocolo institucional, lo que les decía ahorita de los procesos estandarizados seguros. Los errores humanos se clasifican en 4 categorías, que es muy importante no solamente para nosotros como clínicos saber cuáles son y por qué ocurren, sino para nuestra vida diaria. Y son, primero, los olvidos o los lapsus, que es cuando lo que yo planeo hacer no se ejecuta correctamente por un olvido momentáneo. Eso nos pasa a todos. Voy a ir a la nevera a sacar algo y se me olvida que iba a sacar. Esas cosas pasan. Le iba a prescribir al paciente un medicamento, pero del listado de 40 se me olvidó uno de los 40, se me olvidó porque se me pasó. Eso pasa.
Nosotros clasificamos las acciones inseguras en olvidos o lapsos cuando es algo que no es sistemático. Porque, por ejemplo, que yo me olvide lavarme las manos cada vez que voy a aplicar medicamentos, eso ya no es un olvido, ¿cierto? Olvido es que se me olvida una vez de cada 50 veces que aplico medicamentos. Pero si yo olvido lavarme las manos cada vez que voy a aplicar un medicamento, eso ya no es un lapso, no es un olvido, ya es otra cosa, que lo veremos ahorita. Pero los olvidos son cosas que ocurren de manera no consecutivas, no es frecuente y son debidas a simplemente un fallo de memoria momentáneo. Esos son los lapsos, los olvidos. Segundo, están los despistes o los deslices, que es cuando la acción no se realiza de la manera planeada porque durante el desarrollo de la actividad algo distrae a la persona o algo se interpuso. Por ejemplo, olvidar marcar un tubo de muestras correctamente por estar pendiente del celular. O, bueno, realmente en la atención en salud moderna casi todos los despistes por culpa del WhatsApp y por el celular. Por eso hay que limitar el uso del celular en las atenciones asistenciales, pero puede ser por diferentes causas que ocurra un despiste. Por estar hablando con la compañera, por tener hambre y estar pensando en la comida, pero es cuando la tarea no se realiza porque un factor externo interrumpe la realización de la tarea y ocasiona el error. Eso es un despiste. Luego tenemos las equivocaciones, que es cuando un plan que ya está conocido previamente se implementa de forma equivocada por falta de experiencia, por falta de experticia o por desconocimiento general de la persona. Esto ocurre entonces cuando, por ejemplo, tengo una neumonía asociada a la atención en salud o nosocomial y le aplico el antibiótico incorrecto. O sea, se conoce la guía, se conoce, pero se aplica el plan que no es porque la persona no conoce cómo aplicarlo. O, por ejemplo, cuando una paciente obstétrica que está en trabajo de parto activo se le coloca un catéter venoso de pequeño calibre, cuando en la institución está ordenado, por ejemplo, que las personas con parto tienen que tener un catéter grueso para poder aplicar líquidos de resucitación en caso de que se necesiten en una emergencia. Entonces, las equivocaciones es cuando la gente no cumple lo planeado dentro de los estándares de atención o dentro de los protocolos asistenciales por esas causas. Falta de competencia, inexperiencia o falta de conocimiento. Luego tenemos las infracciones, que estas sí son las que nos preocupan más. ¿Qué ocurre? Cuando no se siguen las normas o protocolos, ya sea por falta de interés, por oposición o por indiferencia. Entonces, cuando a un clínico se le dice, doctor, la profilaxis para esta cirugía es con cefazolina, y el especialista dice, no, yo quiero usar ceftriaxona. Doctor, pero es que en el hospital usamos cefazolina porque está normado, porque es un antibiótico que es exclusivo para profilaxis, no se usa para tratamientos, eso reduce el riesgo de resistencia, en cambio la ceftriaxona, no, pero es que yo lo quiero hacer así. Eso es una infracción. O cuando se le dice a una enfermera que para introducir un catéter vesical hay que utilizar el lidocaína estéril para poder que la sonda pase suavemente sin dolor, pero además reducir el riesgo de una infección urinaria. La enfermera dice, no, yo uso agua, solución salina para colocar la sonda porque así siempre lo he hecho. No son ejemplos de infracciones. Cuando la persona no cumple con los estándares porque no le importa, o sea, la indiferencia, me opongo a ello porque no es lo que me enseñó mi escuela o porque no me importa, eso es una infracción y ese es el tipo de cosas que ya no son tanto errores, sino problemas de acatar las normas de seguridad. Y estas son las que el programa de seguridad del paciente tiene que identificar más porque dentro de la cultura de seguridad y la transformación cultural que viene implícita, es necesario abordar esas infracciones para que la gente más recalcitrante cambie su visión de la atención del paciente, una atención más segura, basada en la evidencia, como deben estar los protocolos asistenciales y reducir los riesgos de la atención. Entonces, de los errores de la atención tenemos que un despiste, pues lo podemos decir, listo, podemos dejar pasar porque no suele pasar, pero bueno, le puede pasar a cualquiera, esté más pendiente. Un despiste es decirle a la gente, venga, usted es que se distrae por qué o por qué cosa, cuando usted está haciendo una tarea crítica en un paciente, esté concentrado, no esté con el celular, no esté pensando en el novio, no esté pensando en comida, concéntrese en esa acción que está realizando como canalizar a un paciente o pasar una sonda vesical o realizando una cirugía o contando compresas en una cirugía. Las equivocaciones se combaten educando a la gente, socializando las guías, educándolas, haciéndole seguimiento a las labores que realizan para ver si tienen las competencias para realizar las tareas encomendadas. Y las infracciones, esas sí requieren llamados de atención y seguimiento porque si se repiten las infracciones, eso ya de entender mala fe y pues en esos casos ya
ahí sí se vuelve punitivo la corrección del error. Ahora vamos a ver los conceptos en seguridad del paciente. Los conceptos básicos por ahora, porque en los módulos van a encontrar una descripción más detallada. El primero y más importante es la seguridad del paciente. Seguridad del paciente es básicamente lo que usted hace cada día para anticiparse, gestionar y hacer algo al respecto de los riesgos propios de la atención que usted está prestando, ya sea en un consultorio odontológico, un consultorio médico, un piso de hospitalización general, un servicio de urgencias, etc. Luego tenemos la acción insegura, que son los comportamientos y las conductas que se saltan las normas de seguridad establecidas y los protocolos institucionales y que pueden provocar un daño en el paciente. Por ejemplo, no lavarme las manos antes de colocar un medicamento intravenoso, o no verificar que la sangre que va a colocar un paciente sea la de ese paciente, verificando la etiqueta de la bolsa de sangre y la identificación en la manilla del paciente y preguntando al paciente su nombre y grupo sanguíneo. Esas son acciones inseguras que pueden ocasionar eventos adversos. Luego tenemos el incidente, que es el casi fallo. ¿Qué ocurre cuando yo cometo una acción insegura, pero por suerte de la vida o por una barrera de seguridad redundante, el evento adverso no ocurre? Ocurre casi, pero no. Estos son importantes porque los solemos ocultar. Vemos que pasa, nos llaman la atención, nos timbran por dentro, uy, casi la embarro. Y el mensaje para mí al respecto es que debo reportarlo. O sea, yo cuando veo un incidente debo reportar al programa porque todos los incidentes nos dan insumos para detectar fallos que pueden ser sistémicos y tratar de encontrar soluciones para que esos fallos no se presenten y en el futuro no ocasionen un evento adverso. Luego tenemos el evento adverso, que es cuando la acción insegura sí causa un daño en el paciente. Entonces, cuando ocurre una infección de sitio operatorio, cuando ocurre una cirugía en lugar equivocado, por ejemplo, que le sacan el riñón que no era el paciente, esos son eventos adversos, que es cuando la acción insegura que yo cometo produce un daño en el paciente. Luego tenemos las barreras de seguridad, que esta es la más importante y la base en la que se sustenta este diplomado. Y es lo que vamos a ver durante todo el diplomado de seguridad del paciente. ¿Cuáles son las barreras de seguridad más efectivas que se pueden adoptar? Las barreras de seguridad son las personas, aunque podemos decir más bien son las funciones de esas personas, los elementos de infraestructura. Por ejemplo, hay hospitales que enfrían su quirófano o su unidad de cuidado intensivo. ¿Para qué? Para reducir el crecimiento bacteriano en las superficies. Eso es una barrera de seguridad importante. Hay otras barreras de seguridad de infraestructura como las estructuras de los quirófanos, en las cuales hay unos sitios para entrar y otros para salir, unos sitios donde cambiarse de ropa y otros sitios donde usted ya no puede entrar con la ropa de la calle, sino que tiene que entrar con el traje quirúrgico. Esos son barreras de seguridad relacionadas con la infraestructura. O la separación entre sitios sucios y sitios limpios en enfermería, que hay áreas sucias, áreas limpias, e intermedio tiene que haber algo que las separe y un proceso de lavado de manos cuando se pase una a otra. Están los protocolos de acción, algunos dispositivos médicos que previenen eventos adversos. Está la cultura preventiva, las rutinas de seguridad que se adopten como la rutina de identificación redundante de los pacientes con la manilla, preguntar al paciente, y los listados de chequeo de documentos de verificación, como los listados de chequeo prequirúrgico que se deben leer antes de la cirugía para verificar de que todo está correcto, que el paciente es el que es, que el lado es el que es, que la cirugía es la que es, etcétera, para prevenir eventos adversos. Todo eso son acciones, funciones o elementos estructurales que en conjunto evitan que la acción insegura o el error que yo cometo, como un despiste, una equivocación o una infracción o un olvido, se transmitan al paciente y le causen un daño como un evento adverso. Ahora bien, el Ministerio de Salud ha codificado un número de acciones inseguras que son universales para la mayoría de centros asistenciales, y estas son las que están presentadas en esta diapositiva. Entonces tenemos cuáles son esas acciones inseguras que ocurren. Tipo 1 son las relacionadas con trámites administrativos, que no atienden al paciente porque es migrante de Venezuela, que la EPS no la atendemos aquí porque es PGP, entonces lo mandamos a otra parte, el paseo de la muerte. Todo eso son eventos, son riesgos relacionados con los trámites administrativos. Tenemos los relacionados con los procesos o procedimientos asistenciales, que son los riesgos propios de las tareas que ejecutamos sobre el paciente, como el paso de sondas, la venopunción, las cirugías, porque eso va en otra parte más, las endoscopias, las radiografías, etc. Luego tenemos los relacionados con fallos en los registros clínicos, que son muy importantes. La cultura inapropiada de registros clínicos o en historia clínica que nos lleva a registrar a la loca o de forma inconsciente o incompleta el estado del paciente tiene un rol en la seguridad, porque si yo no describo correctamente el estado del paciente,
Luego otro médico que venga a ver al paciente y que no lo conozca, encuentra un registro clínico erróneo, incompleto, pues eso va a llevar a que se tomen conductas equivocadas y es una parte importante de las fallas de seguridad que pueden presentarse y que se ven también priorizadas dentro de un programa de seguridad del paciente como un riesgo priorizado. Luego tenemos las infecciones asociadas a la atención en salud, que son las que llamamos las nosocomiales, como las neumonías, las infecciones de catéter, etcétera, las infecciones urinarias también. Luego tenemos los relacionados con los medicamentos que se administran, ya sean orales o parenterales, que son todos los errores relacionados con medicamentos. Tenemos los derivados con la sangre y sus derivados, que son de los que menos se presentan, pero son los más graves. Esa es la razón por la cual los centros de bancos de sangre y los servicios transfusionales tienen una vigilancia muy estricta del INVIMA. Son auditados de forma minuciosa por ellos porque los problemas de salud que pueden transmitir por la sangre son muy graves, pero también las reacciones adversas propias de la transfusión pueden ser muy graves y por ello es parte de los riesgos priorizados que tiene que identificarse en toda institución de salud. Luego tenemos los relacionados con las dietas y la nutrición, que parece que eso no es riesgoso, pero sí, puede llegar a ser muy riesgoso en la atención en salud por el riesgo de desnutrición, por el riesgo de una dieta inadecuada que produzca un efecto deleterio en el paciente, o incluso, sobre todo en los pacientes diabéticos, en los cuales a veces la ingesta oral no compensa la administración de insulina que se le hace al paciente y puede provocar una hipoglicemia, que es un evento adverso que puede ser grave en los pacientes. Luego tenemos los relacionados con la administración de oxígeno y gases medicinales, que no creamos que no son poco riesgosos, pueden llegar a ser muy riesgosos. Si no se le advierte al paciente, por ejemplo, que el oxígeno es inflamable y el paciente le da por fumarse un puchito allá en hospitalización, pues puede llegar a explotarle en la cara el oxígeno o ocasionar un incendio. Entonces también tiene un riesgo incluso en su manejo, en su dispensación correcta. Luego tenemos los relacionados con dispositivos médicos, pero como sabemos, los dispositivos muchas veces se utilizan en procedimientos que son críticos, por ejemplo, un ventilador mecánico es crítico, de eso depende de la vida de un paciente. También una bomba de infusión, de eso puede depender la vida de un paciente. Y cuando fallan pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, esto se parte de lo que es la tecnovigilancia y es también unos riesgos que deben identificarse y apropiarse por parte del personal asistencial y administrativo. Tenemos los relacionados con el comportamiento o creencias del paciente, porque la forma actual del paciente también afecta la forma en que vamos a atenderlo. Entonces, si el paciente tiene conceptos erróneos o no ha sido bien educado en cómo comportarse en el hospital y cómo apoyar en su proceso terapéutico, pues eso puede llegar a traer problemas en la atención y eventos adversos. Tenemos la caída de pacientes, vean que es solamente un problema y hasta acá dentro del top 25 de acciones inseguras. Entonces las caídas es un tópico importante, está priorizado por el ministerio porque causa mucha morbilidad y mortalidad en los pacientes intrahospitalarios y también ambulatorios. Tenemos los accidentes de pacientes, porque a un paciente le puede caer una teja dentro del hospital o de la clínica. Entonces, o caerse en el piso o sufrir una quemadura química por exposición a algún químico que esté usando. Son muchos los riesgos que puede tener el paciente durante la atención. O el paciente se puede sentar sobre una aguja que era de otro paciente y que apareció de pronto en su colchón y pues tener un accidente de riesgo biológico. Todos son accidentes de pacientes y eso es otro de los riesgos que deben identificarse dentro de la atención asistencial. Una vez comprendidos los conceptos de seguridad del paciente y los principales riesgos a los que está sujeto un paciente durante la atención asistencial, ahora vamos a ver cómo es que se utiliza el algoritmo para poder determinar si algo es un evento adverso o un incidente. Entonces, lo primero es determinar si ese reporte corresponde a una atención insegura. Es decir, yo cometí un error en la prestación del servicio, un despiste, una equivocación o una infracción o un olvido. Si no ocurrió ninguna de esas y no ocurrió lesión, es una atención segura, es decir, se hizo lo que había que hacer, no le pasó nada al paciente. Entonces el reporte se clasifica como una atención segura y que no hay necesidad de analizar más. Pero si a pesar de que no hubo una atención insegura, si se hizo todo lo que era correcto, si se siguió todo el protocolo y aún así el paciente sufrió una lesión, podemos decir que si el daño fue derivado de la atención en salud, es un evento adverso no prevenible. Ejemplos de eso. Cuando yo realizo, por ejemplo, una cirugía de colecistectomía y yo entro a hacer la resección de la vesícula, pero la paciente es muy obesa y tiene un pánico adiposo muy denso, eso aumenta
la dificultad de la cirugía y aumenta el riesgo de que seccione el conducto cístico, por poner un ejemplo. El cirujano es una persona de 20 años de experiencia, el quirófano estaba bien, todo se hizo correctamente, pero la dificultad implícita del procedimiento produjo que me llevara un pedacito del cístico. Eso es un evento adverso no prevenible. O sea, es un evento adverso porque si yo no hubiera operado a la señora, no le hubiera hecho la cisión del cístico. Entonces, sí es derivado de la atención asistencial porque la lesión del conducto cístico fue relacionada con que yo hice la sección durante la cirugía. Entonces vean que es una lesión durante la atención en salud, pero no hubo ninguna acción insegura, se hizo todo correctamente. Es un evento adverso no prevenible, que es lo que antes llamábamos complicaciones. Pero ya no se pueden llamar así, porque ya las complicaciones son otra cosa. Las complicaciones quirúrgicas, si el procedimiento se hizo correctamente con todos los elementos habilitantes de norma, es un evento adverso no prevenible, porque no toda cirugía tiene que salir bien. Esperamos que la mayoría sí, pero no todas tienen que salir bien. Ahora, si la lesión es debida a la patología, por ejemplo, si el paciente consulta urgencias por un dolor en fosa ilíaca derecha, pero consultó después de 3 días del dolor con vómito, emesis y luego dolor generalizado, y yo entro al abdomen, hago la laparotomía y encuentro una peritonitis generalizada, ese daño, que es un daño que tiene el paciente, pero es un daño secundario a su patología, porque yo lo atendí apenas llegó, o sea, a las 3 horas que llegó lo operé, pero ya tenía la peritonitis, ahí no ocurrió ninguna acción insegura, pero hubo un daño, pero no fue derivado de la atención asistencial ni por ninguna demora en la atención, fue derivado por la patología del paciente y por la demora del paciente en consultar. Ahora, a este lado, si hubo una atención insegura, es decir, hubo un olvido, un despiste, una infracción, que no se siguieron los protocolos o las prácticas seguras indicadas por la institución, y no hubo un daño, es un incidente. Pero si derivado de esa atención insegura hubo un daño, es un evento adverso prevenible. ¿Y por qué es prevenible? Porque el daño se debió a que yo no cumplí con los estándares asistenciales establecidos por la institución. No cumplí con el protocolo, no cumplí con la directriz, no cumplí con el procedimiento. Entonces, como yo hice las cosas como no eran, la diferencia entre lo que hice contra lo que haber hecho produjo un resultado negativo en el paciente. Eso se llama evento adverso que se podía haber prevenido, o sea, evento adverso prevenible. Aquí les traigo unos ejemplos de cosas y reportes que hemos encontrado en distintas instituciones. Este es un ejemplo de un paciente que está programado por una osteosíntesis de fémur, es decir, tiene una fractura de cadera y le vamos a hacer la reconstrucción del fémur. Entonces el ortopedista ordenó reserva de sangre según anestesiología. Y en anestesiología en su nota puso reserva de hemoderivados según protocolo del servicio tratante. A la final nadie reservó la sangre. Y cuando el paciente llegó al quirófano y iban a operarlo, pues o le cancelaban la cirugía o le conseguían la sangre a la carrera. Se consiguió la sangre a la carrera, lo operamos y entonces eso se configura como un incidente. ¿Por qué un incidente? Porque hubo una atención insegura. ¿Cuál fue la atención insegura? Que ni el ortopedista ni el anestesiólogo determinaron la reserva de la sangre. Ninguno la ordenó, a pesar de que el paciente la necesitaba. Pero no es un evento adverso porque al paciente igual se lo operó, se le consiguió. El evento adverso hubiera sido la cancelación de la cirugía, pero no ocurrió, pero sí hubo una acción insegura que casi lleva a la cancelación. Entonces, eso es lo que conocemos como un ejemplo de incidente. Y acá una anotación importante, no existe incidentes adversos en seguridad del paciente. Es incidente o evento adverso, porque ustedes a veces van a encontrar el término incidente adverso, pero eso no tiene cabida en seguridad del paciente. A veces lo van a ver en tecnovigilancia o algo así, van a ver ese término, pero no es el que usamos en seguridad del paciente. Otro ejemplo es este. Es de una paciente de 19 años al cual administran por redor el medicamento que era para otro paciente, en este caso una dipirona. Se le suministró el medicamento a la paciente de manera parenteral. La mamá se dio cuenta que la etiqueta de la jeringa de dipirona no correspondía al nombre de la niña. Le informaron al médico, pero ya después de que se ha aplicado el medicamento, pero afortunadamente en este caso no produjo ninguna reacción en la paciente, a pesar de que ya ha manifestado ser alérgica a la dipirona. Este es otro ejemplo de incidente. Veamos cómo una contravención, que es lo mismo que una infracción,
de no revisar la etiqueta del medicamento con el nombre de la paciente, cotejándolo con la manilla de la paciente y verbalmente con la paciente, motivó a que le suministraran un medicamento que no era para ella. ¿Cuál era el riesgo? Que hubiera realizado una reacción adversa severa por una alergia a la dipirona. Pero afortunadamente, por suerte, no ocurrió, o quizá la niña no era realmente alérgica a la dipirona, sino tenía una reacción de hipersensibilidad o intolerancia anterior, pero no le ocasionó un daño a la paciente. Entonces vemos que hay una acción insegura que se cometió, que fue no haber cotejado que el medicamento era el indicado para el paciente correcto, que son los correctos de administración de medicamentos, pero no ocasionó daño. Entonces esto es otro ejemplo de incidente. Tenemos este otro caso en el cual se atiende un llamado a un paciente, que era un paciente de 83 años, que se cayó de la cama al intentar ir al baño. El paciente tuvo una lesión, una laceración en el miembro superior derecho. El paciente se sube a la cama y se moviliza, pero después cuando fuimos a mirar, el paciente tenía un delirium hiperactivo y no estaba con la sujeción a la cama ni tenía identificación del problema de delirium. Este es un caso muy común en los hospitales de alta complejidad donde el delirium no es visto como un problema. Los pacientes con delirium están desorientados, suelen ser pacientes mayores de 65 años con una comorbilidad asociada que ocasiona un episodio agudo de desorientación o agitación psicomotora si es un delirium hiperactivo. Y estos pacientes pues no saben dónde están, no atienden medidas de seguridad como las barandas, a veces se saltan las barandas y esto lleva a que se caigan porque no saben dónde están. En casos más graves, estos pacientes ancianos pues pueden tirarse en la ventana de un sexto o séptimo piso de la clínica porque no saben que están en un séptimo piso de una clínica y pues a veces en las noticias salen que un viejito se suicidó, pero no es tal cosa, simplemente el viejito estaba quizá con un delirium, se asustó porque está desorientado, su primera reacción instintiva es escapar de ese sitio extraño, ve una luz en una ventana, va corriendo hacia ella y pues se lanza al vacío sin darse cuenta. ¿Para qué les cuento esto? Porque el delirium es un elemento fundamental en la prevención de los riesgos asistenciales, sobre todo en los elementos intrahospitalarios. Y en este caso vemos cómo ocasionó una caída del paciente y un evento adverso. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Una acción insegura que fue no identificar el delirium, por consiguiente al no identificar ese riesgo no se tomaron las medidas como identificar la causa raíz y tratarla, la causa del delirium, sugestionar al paciente para evitar que por la agitación se levantara de la cama y se cayera al no tener conciencia de lo que estaba haciendo, y eso conllevó una caída del paciente que le produjo un daño que es la laceración en el miembro superior derecho que comenta este caso. Este es un ejemplo, una paciente de 68 años en posoperatorio en lavado peritoneal con peritonitis infecciosa que le ingresa a la UCI por falla ventilatoria con oxígeno por CPAP y 48 horas después del ingreso en nota de enfermería se observa que una agitación psicomotora y emesis de gran cantidad. El paciente presenta un abdomen globoso y duro, el médico ordena sonda nasogástrica a libre drenaje y la enfermera utiliza una sonda con un reservorio para drenaje en forma de un Biaflex o de esas bolsitas vacías de suero fisiológico de 500 centímetros cúbicos. La paciente drenó 100 centímetros de residuo, la enfermera en el turno no verifica la posición de la sonda, la deja así como está, y en la madrugada la paciente presenta otro delirium, se saca la sonda un poquito, al sacársela pierde el efecto de drenaje, la paciente presenta otra vez emesis, se broncoaspira y eso es lo que ocasiona la desaturación de la paciente. Este es otro ejemplo de acción insegura que desemboca en un daño, en este caso la broncoaspiración con desaturación. ¿Cuáles fueron los elementos inseguros? No la patología del paciente, porque la paciente pues por su estado de salud vomita y es algo que puede pasar en algunos estados patológicos, pero el problema acá es que a pesar de que se identificó que la paciente estaba crítica porque estaba en una unidad de cuidado intensivo y podía vomitar, no se tomaron las medidas para evitar esto o para mitigar el riesgo de una emesis involuntaria. En este caso usaron una sonda nasogástrica, pero pueden haber utilizado ondansetron o algún otro medicamento, metoclopramida intravenosa en un goteo, para primero tratar de evitar que vomite, pero bueno, tenía una sonda nasogástrica que tenía que haber provisto un drenaje para prevenir el vómito,
pero como no se verificó la posición de la sonda y se asumió, vean el problema de asumir, que estaba en su sitio solo porque sí, no verificar que estaba en el término del turno, pues la paciente lo puede ir sacando porque le fastidia, pierde su efecto de drenaje y entonces la paciente vomita y se broncoaspira por su estado de compromiso del estado de conciencia. Ese es un ejemplo de acción insegura que es muy común en instituciones hospitalarias, que es el pobre cuidado en las sondas nasogástricas, que en lugar de ser un elemento protector, como se establece muchas veces en la literatura, se convierte en un factor de riesgo para estos pacientes. Pero en vez de ser un factor de riesgo y convertirse en un factor protector, eso se debe por la falta de cuidado, por contravenciones o por infracciones en el protocolo asistencial de mantenimiento de una sonda nasogástrica. Aquí tenemos otro ejemplo de una acción insegura que no es el mismo, pero está relacionado, y que yo les decía, una persona con una sonda nasogástrica pegada de un diáfragma de 500 centímetros, usada una solución salina fisiológica previa, pues el problema es que el estómago del paciente puede tener hasta 2000 cc y esa bolsita solo puede albergar 500 cc. Entonces esa práctica es una práctica que era muy común, pero era una acción insegura precisamente porque al terminar de llenarse también se perdía el efecto de drenaje y pues podría provocar una broncoaspiración en el paciente. Estos son ejemplos de otro evento adverso con acciones inseguras, con contravenciones e infracciones que pueden provocar un evento adverso. Y acá es un ejemplo de una acción insegura, porque en este caso no pasó nada, se detectó y se cambió el reservorio por una de mayor cantidad, por una de mayor volumen.